Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video que formará parte de una serie de videos que les ayudarán a comprender mejor cada tema y así puedan alcanzar los aprendizajes esperados, esperando sea de su agrado. Al final del video pueden dejar sus comentarios o dudas que les hayan quedado para poder aclarárselas y ahora iniciamos. El tema que veremos hoy se llama el mestizaje cultural, las expresiones artísticas novohispanas y la herbolaria tradicional. El aprendizaje esperado que tenemos que lograr es reconocer las características del mestizaje cultural en las expresiones artísticas novohispanas. El concepto de mestizaje cultural se refiere al proceso por el cual dos o más sociedades intercambian elementos de su vida diaria como el lenguaje, la comida, las costumbres, tradiciones, el vestido, etc. y generan nuevos elementos pero similares a sus antecedentes. Dentro de las características culturales que desarrollamos y actualmente tenemos los mexicanos se encuentran el idioma. En el caso de nuestro país, este se fue transformando con el tiempo incorporando palabras de origen prehispánico hasta conformar una variante del español propia de nuestro país y que inclusive se enriqueció con vocablos y expresiones de grupos africanos y en menor grado asiáticos. Actualmente seguimos usando palabras de origen prehispánico como son mitote, achichincle, chamagoso, trácala, chamaco, tianguis, chocolate, guarache, molcajete, tamal, chicle, aguacate, entre otras. La alimentación fue otro aspecto importante que se modificó a partir de la llegada de los españoles. La fusión de las dos culturas o transculturación generó nuevos platillos. Tal es el caso del mole, que se enriqueció con las especies europeas, el chocolate cuya mezcla del cacao con el azúcar europea y la leche de vaca le ha dado una variante que actualmente mucho se disfruta. Durante esa época, el maíz, los frijoles y el chile continuaron siendo muy importantes en la cocina, pero con la llegada de productos como la carne de cerdo, res, pollo, el trigo y el arroz, alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. Como resultado de este mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente: a las 5 de la mañana, una taza de chocolate o atole con pan de dulce. En el almuerzo, degustaban un guiso de carne de res, pollo o puerco y un plato de frijoles, acompañado de un buen vaso de pulque. La comida comenzaba con una sopa o un caldo de gallina con limón, seguido por una porción de arroz o fideos. Después, el plato principal, que consistía en un guiso de carne. Para terminar, el postre consistía en una fruta. Mientras que en Europa, a las 6 de la tarde tomaban un té. Su equivalente en la Nueva España estaba compuesto de un chocolate caliente, acompañado de un pan de dulce y finalmente para la cena comían un plato fuerte acompañado de frijoles. La vestimenta. Si bien los indígenas ya utilizaban el algodón para manufacturar sus prendas, fueron los españoles quienes incorporaron nuevas técnicas de confección que junto con la mano de obra indígena dieron la vestimenta del criollo y el español ciertas características muy particulares. Se incorporaron textiles y bordados producidos en el México prehispánico con los detalles, las modas y telas traídas de Europa y Asia como la seda. En lo relativo a costumbres de la vida diaria, ideologías y las tradiciones, la evangelización de los indígenas legó a nuestra cultura festividades como las posadas, los nacimientos, las piñatas, el culto a los santos, las pastorelas, entre otras. Asimismo, coexisten hábitos, leyendas, conocimientos populares, historias y relatos del México precolombino con los traídos por los españoles, como por ejemplo la leyenda de la Llorona y del Nahual. Además de los elementos indígenas y españoles, se pueden identificar rasgos de la cultura negra y asiática. En el caso de los primeros, aparte del mestizaje étnico, aportaron técnicas de trabajo y organización, lo mismo que elementos culturales como danzas, creencias mágicas como el vudú, ritmos musicales, leyendas, expresiones, etc. Las expresiones artísticas novohispanas. Se inician con la construcción de conventos en zonas muy apartadas donde no existían asentamientos de indios con población considerable.
la pintura mural o los frescos fueron muy utilizados en los conventos. Según su propósito, hubo de dos tipos: los que se pintaron en los espacios reservados para los frailes con escenas para la meditación, y los que se hacían en lugares abiertos como las capillas y las porterías, destinados a los fieles en general. Los frescos aludían a la lucha entre el bien y el mal, los tormentos en el infierno y los distintos pecados condenados por el cristianismo, entre otros temas. A mediados del siglo XVII, una corriente artística proveniente de Europa fue introducida en Nueva España, la cual se expresó con magnificencia y naturalidad, llamada el barroco. En el mundo novohispano, esta corriente no solo se asentó con sus características artísticas, sino que fue parte de la realidad de estas tierras. De la misma forma en que el barroco fue adoptado en las iglesias a través de sus portadas y retablos como una excesiva expresión teatral, tanto los indios como los criollos mezclaron costumbres, tradiciones e historias. Se utilizaron colores brillantes, formas que daban a las obras movimientos, elementos y composiciones que por medio de la fantasía y el ingenio destacaban el carácter de este estilo artístico desarrollado por criollos, mestizos y pobladores originarios. Unos y otros aportaron elementos distintivos. El desarrollo urbano primero ocurrió en los centros urbanos indígenas, como en México, Tenochtitlán, donde se aprovecharon la traza y los materiales con que estaban hechos sus edificios para construir encima los de la nueva ciudad. El patrón de construcción de las ciudades. La traza de las ciudades novohispanas siguió un patrón similar basado en el diseño que Hernán Cortés encomendó a Alonso García Bravo para la Ciudad de México. Un trazo reticular de calles horizontales y verticales, con una plaza mayor al centro. Alrededor de esta se disponían los edificios principales como las casas reales y la iglesia. Las plazas. La plaza central también sirvió de eje para dividir las ciudades en varias partes hacia los 4 puntos cardinales. En cada una de estas partes se edificaban una plaza menor y su iglesia. En los casos en que las ciudades colindaban con población indígena, sus barrios se encontraban a las afueras con una traza irregular. En las plazas también hubo lugar para la picota, donde eran ajusticiados los condenados por la ley. En algunas de ellas también se ubicaron los mercados principales y de manera provisional centros de diversión como las corridas de toros. A pesar de los intentos de los peninsulares de tener una ciudad protegida de la incursión de los distintos grupos sociales de Nueva España, el espacio urbano se convirtió en el lugar natural de la confluencia de criollos, españoles, mestizos, indios y esclavos. Al seguir hablando ahora de la herbolaria prehispánica a la gran industria farmacéutica. ¿Qué entendemos por herbolaria? Es el conjunto de conocimientos relacionados con las propiedades curativas de las plantas. Desde tiempos remotos, las sociedades indígenas han reconocido y practicado este ancestral conocimiento. Sin embargo, y después del proceso de conquista, la medicina mesoamericana tuvo su propia raíz y evolución, pues se basa en conceptos específicos sobre la estructura del mundo y el origen de la vida, es decir, en una cosmovisión particular. Se ocupaba de ayudar al enfermo a recuperar el equilibrio perdido. Las plantas medicinales eran los recursos más socorridos para lograr el efecto buscado. Estas plantas se utilizaban de muy diversas formas, a manera de emplastos para aliviar trastornos a través de la piel, pócimas elaboradas para hacer bebidas con variados ingredientes animales y vegetales, como sahumerios, y vaporizaciones en los baños como el temazcal, como ungüentos y parches, etc. Los habitantes de Mesoamérica contaron con una medicina notablemente organizada, con médicos que dominaban diversas especialidades, ya fueran cirujanos, parteros, hierberos y muchas otras prácticas de la medicina tradicional. Había escuelas donde los jóvenes talentosos aprendían el arte de curar y mercados de plantas medicinales donde el pueblo podía consultar a los médicos, curanderos, chamanes y adquirir los remedios. Los habitantes del antiguo México desarrollaron un cuerpo teórico de conocimientos
en el que se sustentaba el uso medicinal de las plantas. Durante los primeros 100 años de la colonia, el uso que los indígenas hacían de algunas plantas medicinales se asoció con actos de idolatría, ya que las curaciones autóctonas conservaban los rituales y prácticas de la religión anterior. El clero católico prohibió su uso para evitar prácticas e ideas que combatió durante el proceso de evangelización en el pueblo conquistado. Con esta información he terminado este video, esperando haya sido de su ayuda para una mejor comprensión del tema, deseándoles continúen trabajando con sus actividades en tiempo y forma. No se les olvide dejar sus comentarios o dudas abajo del video y recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.